Bueno, buenas, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Muy contenta de estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias por conectarse. Estoy muy contenta porque tengo un invitado muy especial. Tengo conmigo a Will Campos. Es una persona muy conocida aquí en el área de Virginia, Maryland y Washington. Una persona que nos va a dar un testimonio bastante real de lo que estamos pasando en nuestra sociedad. Y quiero agradecerle por su valentía y por haber elegido este espacio para contar su historia. Bienvenido, Will. Muchas gracias, Claudia. Es un placer estar aquí contigo. Como repito, pues es un tema bastante delicado y yo te lo he dicho a ti repetidas veces que estoy bastante agradecida que hayas escogido este espacio para contar tu historia. La verdad, te desapareciste un tiempo y poca gente pues supo dónde estabas. Te localicé por las redes sociales y pues me dio bastante gusto el verte porque tuvimos un pequeño contacto hace un par de años por medio de un paciente o de un cliente que necesitaba asistencia, creo, con un tema de traducción. Entonces, mi contacto contigo fue muy breve, pero te seguí en las redes y me pareció bastante admirable el trabajo que hacías como político en Maryland. Pero antes de tocar este tema, quisiera hablar un poco de ti. Cuéntanos de dónde eres, dónde creciste. Sí, claro. Yo soy originalmente de El Salvador. Nací en San Salvador en los setentas, ya casi al principio de, lastimosamente, la guerra de nuestro país. Y ya en los ochentas, a los comienzos de los ochentas, nos vinimos para los Estados Unidos, mi mamá y yo, y vinimos al área de Washington, D.C., y de aquí me crié desde los 9 años. ¿Y llegaste específicamente a Maryland, a Washington, Virginia, Sí, a la zona metropolitana de Washington. de Washington? Originalmente llegamos a Virginia, pero después de un par de meses nos mudamos para Maryland. Y de ahí es donde me crié prácticamente toda la vida. Y cuéntame, ¿en qué momento en tu vida, mientras que ibas a la escuela, estabas con tus amigos, decidiste que la política era lo tuyo? ¿Qué es lo que te guió en ese camino? Honestamente, nunca me ha gustado la política. Bueno, desde chiquito nunca me gustó. En la parte, pues, de política en la manera que uno ve la tele, ¿verdad? Siempre supe que es importante hacer sus derechos, o perdón, hacer nuestro trabajo cívico, como votar, como ayudar a nuestra comunidad, hacer las cosas como ciudadanos que tenemos que hacer para mantener nuestra comunidad sana y pues en una manera vivible. Puede ser como residente o puede ser como político. En ese aspecto siempre he querido ser algo para nuestra comunidad. Pero el hecho de la política, como digamos que presto atención a las elecciones de chiquito o como lo digamos la familia de los Kennedys, algo por el estilo, no, nunca. Para mí la política siempre ha sido bien aburrida, aunque no lo creas. Pero hace casi 20 años atrás, de pura casualidad, me encontré con un amigo de la escuela elementaria, hablando desde el quinto grado, que se lanzó para la política al nivel estatal del estado de Maryland. Y pues ahí es como me empecé a involucrar más en las campañas de elecciones y también pues eventualmente yo como candidato. Y cuéntame, en ese momento que tú pues te lanzas como candidato, ¿cuál era tu meta? Porque siempre los políticos como que tienen una meta muy específica, ¿no? Ciertos políticos pues trabajan el tema de educación, otros pues el tema de la migración. ¿Qué te llevó a ti a seguir ese camino de la política? ¿Cuál fue tu motivación? Bueno, después de esa campaña con mi amigo que se lanzó para un puesto del nivel de delegado estatal en el estado de Maryland, que ganó, se dieron cuenta pues de estos jóvenes latinos que estaban haciendo algo en la comunidad. En ese tiempo no teníamos ningún latino en la zona metropolitana y de repente llegaron tres, dos en Virginia, incluyendo mi amigo, y uno en Virginia, dos en Maryland, incluyendo mi amigo. Y desde ese punto se empezaron a dar cuenta, wow, ¿quiénes son estos en realidad, verdad? Y poquito por poquito, más que nos involucrábamos, entre 2 años después es cuando yo me lancé. Y me lancé porque vi en el poco tiempo que me estaba en la política, de solo como digamos, de solo trabajando en campaña y después me conseguí un trabajo en el condado de Prince George, donde yo fui elegido o electo de enlace latino.
Y entonces cuando vi la necesidad de nuestra gente, que no teníamos especialmente que no teníamos representación al nivel del condado y en muchas ocasiones pues al nivel estatal, pues dije, ¿sabes qué? Tal vez es buena idea lanzarme para ver qué es lo que puedo hacer de mi parte. Y nunca había habido un latino en mi puesto en la historia del condado, en el estado de Maryland. Me lancé, hicimos historia, gracias a Dios, y pudimos tener representación para nuestra comunidad por primera vez en esos tiempos, que fue hace 16 años. Y tuviste muy buena acogida. Recuerdo que mucha gente te apoyaba, mucha gente veía en ti como que esa esperanza, ¿no? Ese representante latino, eras como el modelo a seguir para muchas generaciones. Así es que yo recuerdo esos tiempos muy claramente. Después hubo un cambio bastante drástico y pues fuiste sentenciado a la cárcel, estuviste en la cárcel por unos años. Cuéntame qué pasó. Bueno, sí, una de las cosas que traje cuando vine a mi puesto, cuando fui electo, ¿cómo se dice? ¿Se dice elegido o electo? ¿Cuál de las dos? Los Electo, dos. perdón. Sabes La que idea es esta. como, como me he criado aquí, a veces se me olvidan ciertas palabras, ¿verdad? Entonces no quiero equivocarme. Pero cuando llegué a mi puesto, era bien joven, tenía apenas 30 años. Entonces, esa parte, pues lo bueno fue que tenía tanta energía. Nunca me cansaba y para la campaña era pues a lo máximo, porque le daba duro, ¿verdad? Como muchos latinos aquí en los Estados Unidos que hacen lo más para trabajar, así lo hicimos prácticamente usando esa ética para nuestra campaña y ya logramos la victoria. Pero lastimosamente por el hecho de ser tan joven, ¿verdad? No tenía la mente correcta en ciertos aspectos. En muchos sí, era muy maduro en ciertos aspectos, pero cuando te metes en la política hay mucha tentación. Y no solo aquí en los Estados Unidos, al nivel mundial. Y lastimosamente caí en tentación y hicieron una investigación federal entre yo y otros oficiales aquí en la zona metropolitana. Y lastimosamente pues me cargaron con soborno y sí me sentenciaron por 54 meses, que son 4 años y medio. Esto fue hace 2 años, más de 2 años, por lo que pasó con la pandemia, con el COVID-19 y el hecho que no se puede distanciar la gente en las prisiones, especialmente con gente como yo, que no tenían pues historia anterior de crimen, un cargo en realidad pues no de violencia, era más de pues de ser bobo prácticamente, ¿verdad? No era Y algo era pues, tu primer cargo, no tenías nada sí, en tu récord antes de eso. no, nunca había hecho nada incorrecto, no era nada ilegal, la primera vez. Entonces me dejaron regresar a casa en arresto de domicilio. Pero en esos 2 años, todo pasa por una razón. Y Dios siempre te deja ver cuando te pones en una situación difícil. Dios a un punto, pues te va a dejar ver la razón o por la cual estás en ese fuego, digamos, ¿verdad? Es para probarte. Muchas veces, pues, tal vez puedes probar, te está probando tu fe o cualquier otra manera, pero en esos 2 años te puedo decir que sí cambié mucho en mí mismo, mi manera de ser. Me acerqué mucho más a Dios y también aprendí mucho de mí y aprendí de mis errores también. Pude ver qué es lo que había hecho incorrecto. Ahora todavía, pues no te digo que estoy de acuerdo con la sentencia que me dieron, pero tampoco estoy diciendo que no hice nada, que fui un santo. ¿Verdad? Entonces, esos 2 años me ayudaron muchísimo para convertirme en una mejor persona. Entonces, aunque estoy triste y hubiera querido que no hubiera pasado de esa manera, igual le doy gracias a Dios por la oportunidad de salir como mejor persona después de esa prueba. Y en eso es lo que estoy. Y también pude ver la injusticia personalmente en el sistema judicial aquí de los Estados Unidos, que es la cosa que pues ahora quiero llamar atención para que por lo menos haga mi grano de arena de mi parte para que la gente vea que este sistema tiene muchas fallas. Tiene mucho bueno también. No estoy diciendo que es una porquería y no sirve, porque sí hay muchas cosas, hay mucha gente buena y hay muchas cosas buenas, pero también hay mucha corrupción y hay mucha injusticia, especialmente
con los afroamericanos y las minorías como los latinos, afroamericanos y gente que no es blanca, pongámoslas así. Y tú pues lo has vivido cara a cara porque tú has estado en ese sistema. Will, déjame preguntarte algo. Normalmente las personas cuando están, por decirlo en buenas, tienes muchos amigos, tienes mucha gente que te llama, se preocupa por ti, pero cuando a uno le pasa, por decirlo así, una desgracia o algo malo, como que todas esas personas se desaparecen. ¿Pasó algo así contigo? Sí, claro que sí. Lastimosamente, en la política, hay un dicho en la política que dice, en la política no hay amigos ni enemigos, solo intereses. Y entonces cuando algo así pasa, te das cuenta que sí es cierto. Ah, Van a haber pocas personas que van a estar a tu lado. La mayoría de la gente se va a escapar y no va a querer nada que ver contigo, que es triste, pero por lo menos puedes ver quién está ahí, quién es tu amigo verdaderamente. Y eso pues, incluso no tienes, no solamente amigos, puede ser familia también. Entonces, ahí es cuando puedes ver exactamente en realidad quién está a tu lado, quién es que te quiere, quién es que te ama, entre como amigo, como familiar, etcétera. Ahí vas a ver exactamente muy bien. Pero con la gracia de Dios, pues puedes apreciar la gente que está ahí durante ese momento difícil y darle gracias a Dios que por lo menos hay personas que durante este tiempo que estás sufriendo están ahí orando por ti, dándote la mano, echándote la mano en cualquier manera que puedan. Sí, imagino, especialmente me imagino tus padres habrán sido un gran apoyo para ti. Sí, claro, igual como mi mamá y mi padrastro aquí en los Estados Unidos y mi papá que está todavía en El Salvador, pues el apoyo que me dieron moral, financiero también, porque cuando uno va a la cárcel, va a la prisión, necesita dinero para todo, para zapatos, para comer, para ropa, por ejemplo, un sinfín de cosas, jabón, cositas que no pensamos dos veces, ¿verdad? Que algo que cuesta $5 aquí en la calle que uno no piensa, pero cuando estás en la cárcel no tienes nada de dinero, entonces dependes mucho de tu familia y eso es algo que también la gente no se da cuenta. Cuando hacemos nuestras bobadas, no pensamos ni siquiera un día, 2 días después qué es lo que pasaría de consecuencias. Nunca estamos, siempre vivimos en ese momento, no estamos pensando en el futuro. Y les digo pues que esto nos afecta a todos como familia y es como que si toda la familia es sentenciada porque de repente ahora tú tienes que depender de ellos. Eso es algo muy importante que la gente tiene que saber. Por supuesto. Igual cuéntame cuando tú ingresas a la cárcel, un mundo totalmente diferente, una persona como tú que nunca había tenido récord ni nada. Yo me imagino el terror, el miedo, el pánico que debes haber tenido al ingresar. Cuéntame esos primeros días, ¿cómo fueron para ti? Cuéntame ese proceso. En serio que es horrible, es totalmente horrible. Gracias a Dios, pues lo que uno ve en la televisión normalmente cuando es tema de cárcel, de prisión, normalmente ve las películas, las escenas y los shows de las prisiones de máxima seguridad y cosas así, ¿verdad? Las más horribles. Gracias a Dios no estuve en una cárcel como esa. No por mucho tiempo, por lo menos. Sí pasé por una buena semana y media en ese estilo, pero finalmente donde hice mi sentencia era lo que se llama un campamento, que ni siquiera tiene rejas. Ahora no estoy diciendo que tampoco que fue fácil y es, digamos, feliz de la vida, ¿verdad? No es así para nada. Todavía hay que tener cuidado, hay que cuidarse, pero no es tan horrible como normalmente uno ve en la tele. Pero todavía, pues uno es como, está limitado, por supuesto. Tiene que estar en ciertos lugares, en ciertos tiempos, o si no se meten muchos problemas. Pero esa primera semana, ese primer mes en realidad es el más horrible de tu vida, porque tienes tanto miedo, no sabes qué es lo que te vas a encontrar, quién va a estar ahí. Cuando uno piensa en la prisión, uno piensa de criminales que han hecho maldades y medias, ¿verdad? Han matado, han hecho cosas horribles de violencia. Pero en realidad cuando te das cuenta, hay mucha gente igual como tú, como por ejemplo, que digamos por fraude de los taxes, de los impuestos o algo por el estilo. Se metieron en problemas,
inversionistas, digamos, ¿verdad? Cosas que gente que hace inversión trata de recuperar el dinero, pero no puede, entonces alguien los culpa y ahí eso es un delito aquí en los Estados Unidos, una felonía, y te mandan a la prisión. Conocí varias personas de eso, pero sí hay mucha gente también involucrados en droga. La mayoría de gente son personas que o tenían problemas de drogas en adicción o venden drogas. Esa es la mayoría de gente que ves en estas prisiones, pero no necesariamente dirías que yo diría que son malas, aunque sí hay mala gente en ese sistema lastimosamente, pero yo diría que eran más como bobas, ¿verdad? Igual como yo, que hicimos algo estúpido y nos encontramos en problemas legales. Pero durante ese mes, pues no sabes eso. Tienes que conocer a la gente, tienes que averiguar qué es lo que está pasando, cómo te va a ir, etcétera, etcétera. Y te digo que es horrible. Es de lo más horrible. Lloras. Todo el mundo que ha ido a una prisión te va a decir que pues ha pasado muchos días llorando, pidiéndole a Dios y esperando por lo mejor. Y es una prueba muy difícil, la más difícil de mi vida en realidad. No lo comparo para nada en perder a un ser humano, un ser querido, pero sí es al nivel que muy cerca. Porque prácticamente tú mismo has sido removido de tu propia familia. Entonces tu familia ha perdido a alguien. Y eso es un shock muy grande a todos, no solamente a ti. También sufres por tu familia. Tú sufres porque estás en la prisión, pero Ujú. sufres porque sabes el gran shock que le has hecho a tu familia. Es grande. Por supuesto. Y me imagino que en ese tiempo que estuviste en la cárcel, pues, ¿tuviste amigos o la pasaste Sí, solo? sabes. Y eso es algo que Dios también me enseñó. Cuando yo al principio llegué, uno piensa, pues no me voy a hacer amigo de nadie, Claro. no puedo confiar en nadie, ¿verdad? Porque todo el mundo es malo aquí, así juzgando, como muchos seres humanos. Los seres humanos somos muy buenos para juzgar. Y 2 días en la prisión me di cuenta que a la par mía, en la cama, porque estábamos en un dormitorio abierto, digamos, pues todos nosotros, 60 de nosotros vivíamos en el mismo piso. Ujú. Nuestras camas estaban como, digamos, a 6 pies cada cama, cuando ves en las escenas de las películas de militares, cuando están en los campamentos, así más o menos, ¿verdad? Y me di cuenta que había un señor, un afroamericano a la par mía, que solo pasaba leyendo la Biblia. Y 2 días después de haber llegado, yo pues estaba destrozado y le pedí, como le pregunté, como veo que él lee mucho la Biblia, ¿qué le podría decir a un cristiano, a una persona, no necesariamente cristiano, pero una persona que piensa que Dios lo ha abandonado? Y él se sentó y me dice, siéntate, y me empezó a leer capítulos de la Biblia para pues, am, consolarme prácticamente. Ujú. Y me di cuenta que este señor, aunque había hecho cosas malas en su vida, había vendido drogas, era un drug dealer. Muchos años atrás, había dado su vida al Señor y ahora prácticamente era como el pastor de la prisión. Y esa noche, él y yo, de mano a mano, oramos y él oró por mí para darme fuerza, para darme sabiduría y para pedirle a Dios que pues que en este trayecto, en esta prueba, pues todo me salga bien. Imagínate, en 2 días entrando en la prisión, estoy con alguien que es un señor, mano a mano, pidiéndole a Dios. Entonces, fue algo increíble que antes, si antes de meterme en problemas, te hubiera dicho que un criminal es un criminal. Pero cuando te metes en esa situación, ves el humano, la parte humana en todos prácticamente, incluyendo a gente que ha cometido errores. Y Dios en ese aspecto me enseñó mucho de la humanidad y me mandó a una persona, un desconocido completamente, para saber y conocer más de su palabra. Y en esos 6 meses que estuve en esa prisión, antes de ser trasladado, me acerqué mucho más a Dios que nunca en la vida. Y fue por ese Señor. Qué increíble, ¿verdad? Entonces, en Dios te da lecciones en todo. Y En en eso todo. aprendí. En eso aprendí que sí, hay manera de conocer a gente que es buena, en, incluyendo en lugar así que uno nunca pensaría 2 veces, ¿verdad?
Sí, me Fue gustaría un... compartir algo contigo, Will. Yo hace unos años entrevisté a Guillermo Descalzi, que fue uno de los pioneros en esta área en el periodismo. Te estoy hablando de los 60, 70. Y este señor se dedicó a la droga y terminó como vagabundo en las calles después de entrevistar a presidentes como Reagan, como los Clinton, etcétera. Y él, al igual que tú, me dijo que las personas que él conocía en la calle eran más reales que las personas que él había tenido toda su vida, porque eran tal cual. No tenían esa fachada o esa máscara tratando de ser alguien que no son, y él las llama personas reales. En tu caso, pues tú conociste como este señor, una persona muy real que te ayudó a conectarte con Dios, y tal vez eso fue lo que te dio las fuerzas para seguir y pues tomar todo esto y sacar algo positivo, como lo que es tu página web, eh, en la que tú hablas de las injusticias raciales. O sea, de toda esta experiencia negativa, tú todavía pudiste rescatar algo positivo. Cuéntame acerca de este proyecto. Sí, claro. Yo como político, estando en el gobierno por más de 10 años, imagínate, nunca pude ver por mis ojos, con mis ojos, propios ojos, la injusticia que existe en este sistema. Imagínate, yo que estaba en el gobierno, siendo ciego a el racismo que tenemos en el sistema judicial. Uno ve la tele y ve que alguien se mete en problemas y dice, este se mete en problemas, ¿verdad? Qué lástima, pero te lo mereces, ¿verdad? No hubieras hecho esto y lo otro. Pero en realidad no es así de fácil. Muchas veces los latinos y los afroamericanos no tienen los recursos para defenderse correctamente, adecuadamente aquí en este país. Y eso es bien difícil para gente que no tiene recursos porque un caso federal es muy caro, es muy costoso. Y pues eso aprendí de mi propia parte, lo vi en mi caso, pero después de haber llegado a la cárcel, vi también que tanta gente te dice lo mismo, que esto me pasó, sí hice una bobada, hice algo ilegal, ¿verdad? Pero tampoco te estoy diciendo que soy santo y somos santos los de la cárcel. Pero también conocí a gente que era inocente y que tenía prueba de su inocencia, pero no ¿Recuerdas importa. algún caso en específico que te gustaría compartir? Algo que te impactó Ah, mucho. sí, sabes que algo que me impactó, muchas cosas me impactaron, pero te voy a dar un caso. Es de un dueño. Él lo que tenía es, él tenía una granja ¿cómo se dice? De pollos, no de pollos, ¿cómo se dice el rooster? De gallos. De gallos. Él Ajá. tenía una granja de gallos de show. Entonces, yo no Mm. sabía que esto existía, pero aparentemente existe en este país. Interesante, yo Igual, tampoco sabía. sí. Entonces, imagínate como uno puede criar perros, puede criar pastores alemanes, puede criar Dobermans, ¿verdad? Para los shows de Westminster Show que ganan premios y todo eso, también hay gallos. Y lo Ujú. acusaron de usar esos gallos en peleas, que no lo hacía. Y él tenía toda la evidencia, pero no importó. Lo metieron preso igual. Él ganó su apelación, pero a este gobierno no le importa si tienes evidencia. Lo que a ellos les importa es meterte preso. Ya después de meterte preso, si es que eres inocente, lo que ellos dicen, bueno, si eres inocente y tienes suficiente evidencia, pues vas a ganar. Pero mientras tanto, estás sufriendo en la prisión. Y eso es algo que no solo él lo conocí, 5 personas conocí de esa manera, que son votados como que es basura y bueno, si tienen su evidencia y si Dios quiere, ganan su caso, pero también una apelación es muy difícil para ganar y es muy costosa también. Entonces, ¿quién sufre más? ¿Quién no tiene los fondos? Los afroamericanos y los latinos. Pero eso, habían 3 o 4 otros casos así. Ese, digamos, el más chistoso, ¿verdad? Por el hecho de que se fue por un animal que una persona lo culpó a él y sin evidencia ni nada, mandó la organización de animales, de derechos de animales aquí en los Estados Unidos, Ujú. para testificar en contra de él sin tener evidencia y lo mandaron preso por un año. Estuvo en la prisión por un año.
O sea Es que triste. primero te meten preso y después averiguan y después sales si es que eres inocente, pero ya tu récord está destruido porque eso ven tu récord permanentemente, porque te dicen, no, tú puedes sacar con abogado, eso es mentira, siempre va a quedar ahí y prácticamente te arruinan la vida, ¿no? Por una ineptitud tal vez del gobierno en proceder correctamente, digámoslo así, porque Y se me lo que el hace gobierno bastante. hace, el gobierno hace tanto dinero, tanto dinero con este sistema, que si es que sos inocente y vas a demandar, porque él sí va a demandar, obvio, ¿verdad? Porque metieron preso sin evidencia o injustamente después de haber ganado su apelación. Si es que demanda al gobierno, es como que es centavos, son centavos para este gobierno. Ellos se arriesgan a esa demanda porque meten tanta gente que pues eso mismo hace que el sistema corra y justifique cualquier cosa o cualquier, digamos, error que hace el gobierno de su parte. Es triste, es bien triste. No me imagino, y pues tú tienes esta información tan directa porque tú has estado ahí en ese centro viendo todo esto que pasa a tu alrededor y por eso pues tú decidiste empezar esta iniciativa con tu página web. ¿Y cuál es en sí tu meta con este nuevo proyecto? Prácticamente, en realidad, lo que quiero es que la gente sepa lo que yo aprendí y que sepa la realidad de este gobierno judicial, del sistema judicial. Yo fui ciego y todo esto, mi propio caso y lo que me pasó en la prisión, mi experiencia en la prisión, me abrió los ojos. Y no quiero pues que la gente, yo antes decía o pensaba que este sistema es justo, pero no lo es. Y tampoco quiero que la gente esté en ese mismo, tenga esa misma ilusión de algo que no existe. Mucha gente ya sabe eso, pero por las personas que tal vez no sepan, quiero dar evidencia, quiero dar reportes, quiero dar estudios, enseñar estudios de cosas que han pasado en la historia de este gobierno en las últimas décadas para que ellos puedan ver que sí hay reportes, que en esto no es digamos que es solo que me estoy inventando yo o alguien más que se ha metido en problemas, que sí esto existe, que hay organizaciones que han investigado y pueden decir, sí, a un latino, a un afroamericano, lo van a cargar y sentenciar por más tiempo que a un blanco que tenga los mismos cargos, digamos. Hay evidencia, eso existe. ¿Por qué? Porque hay racismo en este país. Esto es lo más, si uno ha estado prestando atención desde las últimas elecciones, de estos últimos 4 años, es imposible negar que no hay racismo. Y ese racismo institucional, aunque un juez, un fiscal o quien sea, un policía quiera negar y decir que no existe, pues lastimosamente hay una persona, digamos, de 10 personas que te toca cuando estás en problemas, entre el policía, el fiscal, el alguacil, etcétera, uno de ellos va a tener problemas contigo solo por tu piel y te va a hacer tu vida difícil. Y si es o el juez o el fiscal o alguien más que afecta tu vida, pues estás en muchos problemas. Y eso bueno, no le pasa con tanta frecuencia a los blancos como les pasa a los afroamericanos y los latinos. Ahora, tampoco estoy diciendo que los blancos pues les dan carta blanca, no. También hay muchos blancos que sufren injustamente por este mismo sistema, pero por otras razones, no necesariamente por la raza, porque es injusto prácticamente. Claro, y ese es pues un mensaje muy importante dar a la audiencia, especialmente a las nuevas generaciones de latinos que a veces pues vivimos, no me incluyo yo, pero sé que viven muy a la ligera, ¿no? Como que siempre a ese borde, esos límites, bueno, yo tomo un poco, pero igual puedo manejar, o tal vez tomo este dinero de aquí, nadie se va a dar cuenta, y no están viendo esas consecuencias, ¿no? Lo que tú has explicado ahorita, que en la cárcel pues ni siquiera tienes para comprar tus qué sé yo, productos de higiene. Y son cosas que uno no los piensa porque aquí te sobra todo, entonces tú no estás pensando en eso. Pero tu vida puede cambiar así, dar un giro de 180 grados de un momento a otro. Y ese pues fue tu caso. Pero en tu caso, tú pues sacaste, rescataste lo positivo, que es esta página web, esta nueva iniciativa, concientizar a las personas acerca de estos temas para que otras personas pues no pasen lo que tú pasaste, ¿no? Y eso es muy importante y eso es muy valiente de tu parte, porque realmente estás aportando algo muy importante a nuestra sociedad. Cuéntame tus planes a futuro. Bueno, por el momento,
pues en realidad es lo único que tengo en mente, es llamar atención, ah, seguir subiendo archivos, subiendo reportes, subiendo videos de la injusticia en este país. Y también pues tenemos mucha gente en Latinoamérica que pues están entusiasmados por venir de alguna manera u otra a los Estados Unidos. También quiero decirles que la vida para un inmigrante específicamente, digamos a una minoría, pero especialmente para un inmigrante sin papeles, es muy difícil aquí en los Estados Unidos. Incluso conocía en la cárcel, conocía a un amigo, bueno, no un amigo, pero por un fin de semana, mejor dicho, a una persona, un mexicano que lo estaban deportando porque lo agarraron, no tenía papeles y lo agarraron manejando ebrio, que no estaba borracho, nomás que había tomado, pero fue suficientemente legal para que, o fue suficiente para que lo pararan y se dieran cuenta que no tenía papeles y de repente fue sentenciado. Entonces, es algo que tenemos que tener muy en mente. Ya sabemos que mucha gente quiere venir acá, pero tienen que saber que la vida es muy difícil, especialmente si se meten problemas legales a nivel federal. Pero quiero llamar esa atención. Lo que me encantaría hacer, digamos, en los próximos años es testificar a los gobiernos locales, estatales, incluso federales, para decirles qué es lo que he visto. Que cuando uno es político, como yo fui político, nos enseñan el show bien bonito. Cuando uno está en un comité, los reportes del fiscal, los reportes de la policía son de lo más lindos. Estas son las cifras, este es tanto dinero que necesitamos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero cuando viene el que dice, no, esto no es así, no les den dinero, por favor, porque nos están abusando o nos están criticando de esto y lo otro, nos abusan su poder, nos arrestan mucho más o cualquier otra cosa, los políticos no prestan atención mucho en realidad, porque dicen, este se ha metido en problemas antes o ha tenido o tiene un récord, pues juzgan. El ser humano lastimosamente juzga. Entonces le dan el beneficio de la duda a los oficiales, ¿verdad? Pero yo aprendí, he visto por mí mismo que hay muchas cosas que los políticos no saben, que yo como político les puedo decir, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Esto es incorrecto. Esta es la manera en realidad que es. Y eso es lo que quiero hacer. Quiero abrir los ojos a los otros políticos para que vean que sí, el sistema tiene mucho bueno, pero también hay muchas faltas que tenemos que arreglarlas para que no llegue tanta gente, tantas minorías, tantos afroamericanos, latinos, como están llegando a las cárceles. Porque en realidad, pues es injusto y nos están usando a nuestras razas para justificar un sistema que está fallando. Bueno, te agradezco, Will, el que hayas aceptado nuevamente mi invitación, que hayas compartido este testimonio, esta información tan importante para la gente, porque a veces, como tú dices, uno ve en las películas, escucha, pero uno no se imagina que todo esto es tan real. Y pues, ¿quién mejor que tú para darnos esa información tan directa? Una cosa que te quería decir, te has cambiado el look, porque antes tenías otro, este es el nuevo Will. Sí, este es el nuevo Will. Antes, sabes que lo interesante es que siempre me he visto mucho más joven de la edad que tengo. Ahorita actualmente tengo 46 años y antes de irme a la prisión, de irme a la cárcel, no podía crecer una barba. De pura suerte o casualidad o no sé qué, o bendición de Dios, me salió la barba cuando fui sentenciado. Entonces, no sé si fuera para que no me viera tan jovencito cuando estaba en la prisión, pero después de que me vino, pues me gustó más o menos y me dejé de cortarme el pelo en la prisión porque dije, pues, ¿para qué? En realidad, ¿cuál es la necesidad de verse bien en la prisión? Uno está en la prisión y ahí está, ¿verdad? No hay necesidad de estar al tanto A la moda. de la moda, ¿verdad? Pero de repente dije, ¿sabes qué? Vamos a ver qué pasa si me lo sigo creciendo y ahora pues no me lo he cortado en más de 2 años. Y me gusta, en realidad, me gusta cómo me veo. No tengo, tal vez me lo cortes, sí, es mucho más difícil de mantenerlo que antes,
Quién sabe, si tal vez el próximo año me lo corto o qué pasa, pero sí me veo muy diferente. He visto a gente que, o por Zoom o por video, o gente que no me había visto en un par de años y me dicen que me veo completamente diferente a como me veía antes. Y Sí. creo que sí es cierto. Sí, por eso te lo pregunto, ¿no? Porque no sé si es tal vez parte de esa nueva transformación. Porque me imagino no eres la misma persona, ese Will hace antes que entraras a la cárcel, al Will de ahora. Eh, ¿Quién es el Will de ahora? ¿Te consideras la misma persona o algo que en ti que realmente ha cambiado? No, en realidad sí he cambiado en muchos aspectos. Sigo siendo la misma persona en, en muchas cosas también, entonces no es como, digamos, un cambio total, pero esta experiencia te abre los ojos y te hace apreciar la vida mucho más. Entonces, si antes, digamos que no pensaba dos veces de estar en frente del sofá tratando de ver qué pongo en la tele y quejándome, ay, no hay nada, no hay nada, ¿verdad? Entonces ahora nomás ver, no, nomás solo estar, el hecho de estar sentado en el Claro, solo sofá, ver pues el sofá ya estás contenta. sí, entonces, le doy gracias a Dios por esa oportunidad. Lo lo más mínimo me da alegría. El hecho de ver las hojas afuera, que tengo que barrer las hojas porque el otoño viene y hay que recoger las hojas, ¿verdad? Eso me da alegría. Antes te hubiera dicho, wow, no tengo ganas de recoger las hojas o sacar la basura, algo por el estilo, ¿verdad? Entonces ahora feliz de la vida porque pues estoy aquí, estoy en casa y Dios me está dando el chance de seguir, de continuar con mi vida. Y no necesariamente olvidar el pasado, pero dar un pie adelante con la experiencia que aprendí para mejorar no solamente mi vida, pero tal vez ayudar a otros. Entonces, en ese aspecto sí he madurado mucho. Te puedo decir que ah, en ese aspecto sí he cambiado porque ah, creo que era un poco inmaduro en ciertas cosas, en manera de pensar, en manera de bromear, incluso. Y hay ciertas cosas, bromas que ya no las puedo hacer. Son cosas más de high school que he cambiado de mi parte. Ah, Hay muchas cosas que sí he cambiado, que por lo mejor. Quiero ayudar mucho más a la comunidad, a gente que necesita ayuda. Ah, no que no lo quería hacer antes, pero ahora pues mucho más. Me quiero lanzar en ese aspecto, no en la política, pero sí quiero hacer pa- hacer de mi parte para abrir los ojos a los políticos, para que vean las cosas injustas en este país que están pasando. Cosas así. Pero sí, como persona, pues ya no soy um, el inmaduro que era y me doy cuenta de mis errores de pensar. Antes me hacía la víctima. Por ejemplo, te podría decir, hace 2 años te hubiera dicho, sí, ¿sabes qué? Fueron tanto X dinero que me robé, porque hay que ser honesto, ¿verdad? Porque yo robé dinero del condado, pero no fue, digamos, como los millones de dólares que se robó ¿verdad? Entonces eso es injusto. Que puede ser que no sea justo en el aspecto de la vida, pero yo hice algo incorrecto y sí me merezco ser, am, si no sentenciado, pues castigado en una manera u otra. Entonces, lastimosamente me tocó lo que me tocó, pero tampoco te estoy diciendo que no hice nada incorrecto. Y eso he aprendido mucho. Eso, aceptar esa parte aceptar eso de tu parte es un gran proceso para seguir adelante. Porque si tú te niegas tú mismo que cometiste un error, nunca vas a poder cambiar. Y eso es lo que tuve que aprender desde el principio, desde esos primeros 6 meses, que, como decimos nosotros, la regaste, ¿verdad? Ahora pues tienes que aceptar eso y de ahí pues puedes seguir adelante. Hasta no aceptar que cometiste un error, siempre vas a ser la víctima o vas a encontrar excusas para ver cómo te hace sentir mejor por lo que hiciste incorrectamente.
siempre te vas a justificar de alguna manera u otra. O no fue tanto dinero, o fue mi primera vez, o fue esto y lo otro, pero no, ¿verdad? A veces nos toca, aunque sea pues la primera vez, nos toca fuerte. Y al aceptar que hicimos algo incorrecto, es el principio del comienzo a mejorarte a ti mismo como persona. Y eso es lo que me sucedió. Y tuve 2 años de aprender de la Biblia, aprender cosas espirituales, aprender psicología. ah, y eso es lo que hice. Me mejoré espiritualmente, físicamente y emocionalmente. Y en ese aspecto soy mucho más maduro que antes, pa- por, digamos, por 10 veces mejor. Sí, y asumiste, como tú dices, ese error en tu vida con responsabilidad, ¿no? No viviste en ese estado de víctima, como tú dijiste, ¿no? Diciendo, pues yo hice esto, pero él hizo algo peor, justificándolo. En tu caso, tú asumiste la responsabilidad, pagaste las consecuencias y pues la vida sigue. Y pues ahora tú estás con este proyecto muy importante para la sociedad, para que sepa de todo lo que pasa en este sistema. Y pues yo te deseo la mejor de la suerte, Will. Yo sé que durante estos momentos difíciles las personas se alejan, pero como tú dices, tienes personas a tu alrededor que están ahí contigo y van a ser tu soporte y tu apoyo para que tú sigas adelante. Y pues de eso yo no tengo duda, porque tú eres un chico con mucho potencial, siempre lo ha sido y simplemente tuviste un error, pero como tú dices, la vida sigue, así es que para adelante. Y ya sabes que cuentas con todas tus amistades, toda la gente que siempre te ha apoyado desde el principio y ahora. Muchas gracias nuevamente por aceptar mi invitación, Will. No, gracias a ti, Claudia. Te agradezco por esta oportunidad de llamar atención a mi próxima etapa de mi vida que apenas está comenzando. Entonces te agradezco mucho por esta oportunidad. Okay. Gracias a ti. Para más entrevistas e historias inspiradoras, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, a Claudia Pellegrino, dale like y activa la campanita. Un agradecimiento muy especial a nuestro patrocinador, el Chef Latino.